Buenas noches, compañeros y tutor. Esta presentación corresponde al proyecto final de tratamiento digital de señales. Nuestro grupo es el grupo 6 y está compuesto por Jofrey Pulido Vergara, Paola Carrillo, Diana Carolina Hernández, Wilson Arbey Tovar y Miguel Orlando Linares Castellanos. Vamos a retomar las unidades del curso. En la unidad de fase 1 tenemos los conceptos básicos, tratamiento de señales. En la fase 2, señal análoga digital continua, discreta y muestreo. Y para la fase 3 tenemos la transformada Z y transformada de Fourier. En la fase 4, filtros digitales tipo IIR y FIR. En el desarrollo del curso tuvimos 4 unidades. La primera, conceptos básicos. La segunda, señal análoga digital. La tercera, transformada Z. Y la unidad 4, filtros digitales. Unidad 1, reconocimiento del curso. Bueno, en esta unidad se realiza todo lo que es la vista previa para cada una de las unidades de la plataforma, donde se identifican los diferentes entornos, los temas que se tratarán a lo largo del curso y generalmente la metodología para el desarrollo de la misma. A su vez, conocer el equipo de trabajo. Definimos qué es una señal análoga y qué es una señal digital. Generalmente este tipo de señales, para la señal análoga, se conoce como un fenómeno electromagnético que se representa por una función matemática continua, en la que es variable su amplitud y periodo. Para la señal digital, las características es que solo puede tomar dos valores posibles dentro de un intervalo. Sus parámetros son altura, duración y frecuencia. Esta señal varía de forma discontinua a lo largo del tiempo. Aquí podemos apreciar una señal análoga donde se ve su voltaje pico a pico y donde nos indica, como dice acá su concepto, que tiene dos valores posibles dentro de un intervalo. Serían estos dos valores posibles dentro de un mismo intervalo. ¿Qué es una señal muestreada? Es una especie de puente entre las señales continuas y las señales de tiempo discreto, permitiendo bajo ciertas condiciones representar una señal continua por medio de una señal discreta. Esto consiste en que sus muestras igualmente espaciadas son tomadas y tenidas en cuenta por las variables del periodo de muestreo. También permite procesar la señal discreta, lo cual es muchas veces más flexible y preferible por las características de los sistemas digitales y discretos. En la unidad 2 podemos apreciar la transformada Z y la de Fourier. Generalmente aquí se realizaron diferentes puntos donde se solicitaba una investigación previa de conceptos, se solucionó una serie de ejercicios, los cuales cada uno de nosotros debería realizar unos ejercicios matemáticos y mostrarlo en archivos con formato IEEE. Esto luego se realizaba y se asociaba con un ejercicio práctico para la solución del proyecto final. Para este caso, la realización de unos filtros con unas características específicas. Entonces acá podemos ver cómo se ve la señal muestreada en una onda sinusoidal y en una sinusoidal amortiguada. La transformada de Fourier ha sido denominada así por Joseph Fourier. Es una transformación matemática que se emplea en señales entre el dominio del tiempo o espacial y el dominio de la frecuencia. Tiene muchas aplicaciones. Podemos utilizar esta transformada para analizar la respuesta a sistemas LTI, valiéndonos del hecho de que convolución en el tiempo equivale al producto en el dominio de la frecuencia. Aquí podemos ver unos ejemplos de cómo se transforma la señal en el tiempo. Y como indica aquí el concepto,
El tiempo equivale al producto en el dominio frecuencial. Bueno, para la unidad 3 tenemos filtros digitales IR-FIR. Para esta unidad se desarrollan diferentes puntos donde se solicita igualmente una investigación previa de conceptos y una solución a unos ejercicios, los cuales cada uno de nosotros debió realizar y aplicar bajo el formato IEEE. Generalmente el apoyo didáctico que nos entrega el tutor, el cual nos realiza el acercamiento a filtros digitales IR y a filtros digitales FIR. La bibliografía, aquí podemos ver el libro de Ambadar y nos muestra las páginas donde podemos encontrar la información. El filtro FIR. El filtro FIR o respuesta finita al impulso es un filtro digital donde la respuesta de la señal al impulso como entrada tendrá un número finito de términos no nulos. Para obtener la salida solo se basan en entradas actuales y anteriores. Su expresión en el dominio es equivalente a yn sobre delta de, bueno, acá tenemos la expresión. La expresión anterior n es el orden del filtro, n-1, n es el número de los términos nulos y el número de coeficientes del filtro. Los coeficientes son bk. El IR o respuesta infinita al impulso es un filtro digital que, como lo indica su nombre, si la entrada es una señal de impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no nulos, es decir, nunca vuelve al reposo. Generalmente este tipo de filtro, cuando entrega la salida, depende mucho de las entradas actuales y de las pasadas, además de las salidas en instantes anteriores. Los filtros FIR se caracterizan por tener una capacidad de ser usados con facilidad y poseer una fase lineal para una respuesta de impulso par o impar. A esto se le llama simetría. Los filtros FIR se basan en obtener la salida a partir y exclusivamente de las entradas actuales y anteriores. Existen tres grandes bloques de métodos de diseño de filtros con fase lineal: métodos de las ventanas, muestreo por frecuencia y rizado constante. Las características del filtro IIR: generalmente dan respuesta impulsiva finita además de ser recurrentes. La salida de este tipo de filtro depende de las entradas actuales y pasadas y además de las salidas en instantes anteriores. Estos filtros representan polos y ceros que determinan la estabilidad y la causalidad del sistema. Estos filtros pueden cumplir las mismas exigencias que los filtros FIR, pero con menos orden de filtro. Esto conlleva a una menor carga conmutacional. Acá podemos apreciar los tipos de filtros: filtro paso bajo, filtro paso alto, filtro pasabanda y filtro rechazabanda. Veamos los conceptos. El filtro pasabajo corresponde a un filtro electrónico, el cual se caracteriza por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. Acá podemos apreciar que una vez se aplica el filtro pasabajo, la frecuencia solo va a admitir las frecuencias más bajas y atenúa las frecuencias más altas. Lo contrario del paso alto, que atenúa las frecuencias más bajas y deja pasar las frecuencias más altas, generalmente las que están por encima de la frecuencia límite configurada. El filtro pasabanda es un filtro que deja pasar un determinado rango de frecuencias. Acá podemos observar el rango de frecuencia entre F1 y F2, y esta señal atenúa el paso del resto. Acá podemos ver que atenúa el paso del resto. El rechazabanda es muy parecido, pero este filtro elimina en su salida todas las señales que tengan una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Acá podemos apreciar una frecuencia de corte superior y una frecuencia de corte inferior. Bueno, como proyecto final tenemos que realizar filtros digitales para el uso del espectro radioeléctrico asignado a los operadores móviles en Colombia.
para tecnologías 2G, 3G y 4G. Tenemos acá el planteamiento del problema. Un grupo de estudiantes de la Universidad UNAD ha decidido formar parte de los grupos de investigación con el fin de enfatizar cada área de conocimiento sobre tratamiento digital de señales. Por lo tanto, junto con la Agencia Nacional de Espectro, ANE, han decidido realizar filtros digitales para el uso del espectro radioeléctrico asignado a los operadores móviles en Colombia, para tecnologías 2G, 3G y 4G. La tecnología de cuarta generación en telecomunicaciones 4G permite la transmisión de datos y de voz 10 veces más rápido que la tecnología 3G o 2G. Información. En Colombia, cada operador móvil, Claro, Movistar, Tigo, DirecTV y Avantel tienen asignadas unas bandas de frecuencia que deben ser respetadas a dicha atribución y tienen la libertad de decidir cuál tecnología usar, 2G, 3G o 4G. A continuación se relacionan las bandas de frecuencia asignadas a cada operador móvil. Operador móvil Claro posee un espectro radioeléctrico total de ancho de banda de 25 MHz asignado a la banda de 850 MHz. El espectro radioeléctrico total de ancho de banda de 30 MHz asignado a la banda de 1900 MHz. Y un espectro radioeléctrico total de ancho de banda de 30 MHz asignado a la banda de 2500 MHz. Para Movistar tenemos muy parecido. Aquí podemos observar, igualmente para DirecTV tiene un poco menos asignado, y para Avantel igualmente tiene su parte de espectro asignado. Por lo tanto, una vez realizada la investigación, vamos a realizar el diseño de filtros FIR o IR para los siguientes operadores móviles cumpliendo las siguientes características. Acá podemos observar cada uno de los filtros solicitados planteados de acuerdo al proveedor de servicios. Entonces, de acuerdo a esos que tenemos anteriormente, como nuestro grupo es el número 6, nos corresponde realizar los filtros 6, 7, 8 y 1, 2 y 3. Entonces vamos a iniciar con el filtro número 6, donde se evidencia que la banda de frecuencia de 2500 MHz es un filtro el cual es un espectro radioeléctrico del operador Claro en bandas altas, pasabandas con ancho de banda de 30 MHz y una frecuencia central de 2500 MHz. Para este caso vamos a utilizar un filtro de pasa alto tipo FIR, ¿sí?, en un orden de especificado de 25 para el rango de 2500 MHz, acá lo vemos, y con una frecuencia central, ¿sí?, un ancho de banda de 30 MHz. Para este caso, este sería el esquema que nos mostraría ese tipo de filtro. Para el ejercicio 6 también podemos evidenciar que podemos mostrar exactamente el mismo filtro, pero aquí lo que nos cambia es el tipo de es diferente. Este es FIR, la especificación del orden. Este ya sería 20, y aquí la escala de pasabanda, aquí es Blackman, y en cambio aquí está utilizando que lo muestre de forma gaussiana a una escala alfa de 3.5. Bueno, el filtro 7, que es un filtro del operador Tigo para bandas altas, está relacionado a 2500 MHz y con un ancho de banda de 50 MHz y una frecuencia central de 2500. Para este caso utilizamos también un filtro pasa alto tipo FIR en un orden 20 y decimos que nos muestre en una escala gaussiana el esquema de cómo quedaría el diagrama de la amplitud de la onda.
En cada uno de estos podemos observar que la gran mayoría utilizamos el tipo FIR, y aquí lo único que hacemos es variar acá las características: el ancho de banda 70 y la frecuencia central, que sería 2500. Varía su esquema en el diagrama. Pues bueno, acá podemos observar la solución a cada uno de los diagramas, a cada uno de los filtros. Este, por ejemplo, es uno pasa abajo en bandas bajas para el operador claro. También tipo FIR en un orden específico de 20 para 850 MHz en un ancho de banda de 25 MHz. Acá vemos cómo se reduce, que es pasa abajo, cómo se reduce y permite pasar las bajas frecuencias y omitir las altas. Para este caso es lo mismo, un filtro pasa abajo de claro tipo FIR. Acá tenemos uno de Avantel con un ancho de banda de 9.5, una frecuencia central de 850. También evidenciamos cómo realiza el cambio, filtro pasa abajo tipo FIR. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que permite pasar las frecuencias por debajo de 850 MHz. Avantel pasa abajo también. Movistar pasa alto 30 MHz. Movistar banda alta. Bueno, después de haber verificado cada uno de los filtros desarrollados, son todos muy parecidos, tenemos las siguientes conclusiones. Se identifica que todos los filtros usados, la mayoría son definidos por el método FIR. Es importante tener en cuenta que estos filtros solo permiten el paso de frecuencias superiores a la frecuencia de corte. Para el resto de frecuencias el filtro las atenúa. Para el caso de filtros pasa abajo se define el método inverso. Es importante tener en cuenta que los filtros ideales no existen. Estos se calculan aproximadamente a las características ideales requeridas. La ganancia de la frecuencia obtenida se expresa en decibeles. Un filtro es un circuito RC. La utilización de filtros digitales otorga ventajas en cuanto a facilidad de diseño. Muchas gracias. Espero que hayan entendido todos.